Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por este grupo de hijos tuyos que te buscan, Señor, con frecuencia para que sus vidas sean renovadas, transformadas, bendecidas. Y queremos que en esta mañana, Señor, tú nos hables y renueves nuestro espíritu con tu palabra, con el mensaje que hemos de recibir, a fin de que sigamos avanzando eh, mansa y humildemente hacia la patria celestial. Danos un espíritu dócil para sujetarnos a tus indicaciones, para vivir por tu palabra y en tu palabra, Señor. Así como el sol está disipando las tinieblas de la noche, así el Espíritu Santo, Señor, disipe también las tinieblas espirituales en nuestros hogares, en nuestra familia, a fin de que Cristo pueda reinar como ser supremo en nuestras vidas y también en nuestros hogares. Al participar del estudio de tu palabra, Señor, danos una mente entendida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy Amén. bien, como les mencioné hace algunos días, que la temática que escogí precisamente para esta semana de familia no apela tanto a las emociones, al sentimentalismo, sino precisamente a la razón. Hay un tema bastante complejo en el sentido de que muchas personas pretenden administrar su fe desde el punto de vista de las emociones. Y entonces llegan a la conclusión, bueno, es que si yo no siento, es porque Dios no está allí presente. Ayer precisamente alguien me decía eso, pastor, yo el día que sienta, ese día yo me voy a bautizar. Estoy teniendo una semana de conferencias aquí en Riohacha. Y resulta que la fe no se administra con las emociones, se administra con la razón. Por eso Dios apela siempre al intelecto del ser humano para que el ser humano, sobre la base del conocimiento que él tiene del maravilloso plan de salvación revelado en las Sagradas Escrituras, entonces pueda actuar en consonancia con lo que Dios ya nos ha indicado en su palabra. Hoy les voy a hablar acerca del poder del ayuno y la oración. Pareciera que estuviese de más hablarles de este tema. A muchos de ustedes que llevan años en la iglesia son estudiosos y los felicito por eso, pero nosotros aprendemos cada día porque la palabra de Dios es muy amplia. El poder del ayuno y la oración en el seno del hogar, en la experiencia cristiana. Cristo, hablando con los discípulos y ante serias dificultades que ellos tenían de relación, porque los discípulos tuvieron al interior del grupo muchas dificultades en el terreno de las relaciones humanas. Y eso es muy notorio. Incluso hasta después de la resurrección, mientras Cristo habla con Pedro y Pedro ve a Juan, todavía se siente incómodo y le dice, Señor, ¿y este qué? Y Cristo tiene que reprender al apóstol Pedro y le dice, bueno, ¿y a ti qué te interesa si él también está cerca? ¿Cuál es tu problema? Tú mírame a mí, le dice Cristo. Y ante las dificultades que ellos experimentaron como seres humanos, Jesús tuvo que decirle este género, es decir, esta mala conducta, estos malos comportamientos, estos malos procedimientos, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Repito, este género, es decir, esa mala conducta, ese mal procedimiento, esas malas intenciones,
Y todo aquello que deteriora las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, en cualquier contexto de nuestra vida. Cristo dio la fórmula para poder vencernos a nosotros mismos. Y esa fórmula consta de dos elementos importantes: oración y ayuno. Muchos de nosotros oramos y estamos dispuestos a orar, pero pocos de nosotros le hacemos frente a esas dificultades serias en el hogar con el ayuno. Noten, la fórmula consta de dos elementos y los dos hay que usarlos. Eso significa entonces que así como nosotros tenemos un programa, un plan de oración para nuestras vidas, que es posible que algunos de ustedes se levanten a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana o 5 de la mañana y tenga definido ya ese espacio de tiempo para encontrarse con Dios. Necesitamos añadirle a eso el ayuno. Es decir, a la semana, bueno, voy a ayunar una vez a la semana. Sería maravilloso añadirle una vez, hacerlo una vez por semana. No hacerlo una sola vez al mes, pero que sea parte de un programa personal de nuestra relación con Dios y no que ayunemos simplemente porque hay una programación ya de la unión o de la asociación, y entonces hay días de oración y ayuno, y ese día nosotros ayunamos, pero eso aconteció una sola vez en el semestre, o una vez en el trimestre, y listo, y no pasó a mayor cosa. Entonces, esto es vital. Por eso, para hacer la obra de Dios, nosotros necesitamos estar en el Espíritu. Noten, para hacer la obra de Dios, necesitamos estar en el Espíritu. Ayer hablaba precisamente del hecho de que yo necesito a Cristo en mi vida cuando estoy en la carne, porque solo estando en el Espíritu puedo tener un enfoque claro de los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida. De modo que no se puede estar en el Espíritu sin el ayuno y la oración. Vuelvo a repetir, no se puede estar en el Espíritu si no es mediante el ayuno y la oración. Ese consejo no es del pastor Mendoza, es un consejo que viene de lo alto. Cristo ya lo dijo. Y de hecho, el Salvador le da ese consejo a sus discípulos en el plan de verlos en un nivel más alto, de tal modo que ellos se pudiesen colocar por encima de las acciones, de los frutos de la carne, y pudieran dar mayores dividendos para el reino de los cielos. Por eso, para ser fuertes en el espíritu, debemos ser débiles en la carne. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así que para ser fuerte en el espíritu debo ser débil en la carne? Note usted, más adelante le voy a dejar eso bien claro. Ahora, una de las prácticas de la iglesia primitiva era el ayuno. Y nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. Para ellos el ayuno jugó un papel importantísimo, un papel vital, a tal punto, hermanos, que en el tiempo del apóstol Pablo, el evangelio fue llevado a todo el mundo conocido de esa época. Ahora, para poder hacer ese trabajo, cada miembro de iglesia tuvo en cuenta el consejo divino. Esta obra no se lleva adelante. Esta obra de transformación en el hogar no se lleva adelante
sino es con la oración y el ayuno. Para que todos esos hombres y esas mujeres de la iglesia del primer siglo, de la era cristiana, fueran tan pilosos, tan trabajadores, es porque en los hogares de ellos, noten, en cada uno de esos hogares, hubo un sentido de consagración, hubo un reavivamiento espiritual. Primero aconteció en los hogares y después fue trasladado ese reavivamiento al templo, ya la convivencia general de la iglesia. En nuestros días debe acontecer lo mismo. El reavivamiento que la iglesia espera debe acontecer primero en su casa, en mi casa. Y entonces las familias consagradas, dedicadas al Señor, seremos trasladadas, llevadas al templo. Y la gente notará que algo ha sucedido, tal como aconteció en la antigüedad. Pablo decía, note, yo sacrifico mi cuerpo, ¿eh? Sacrifico mi cuerpo. Para ser fuerte, noten, en el espíritu debo ser débil en la carne. Por lo tanto, mi estómago no es el que debe tener el control, sencillamente porque el espíritu es el que debe dirigirme, es el que debe guiarme. En muchos casos, el estómago es el que tiene el control. Si yo ayuno, me muero, pastor. No, pastor, yo no soy capaz de ayunar. No, yo no puedo, no puedo. Y resulta que yo debo sobreponerme, ¿cierto? A los deseos, los anhelos de la carne para poder ser fuerte en el espíritu. Cuando Pablo dice, yo sacrifico mi cuerpo, también está diciendo antes habían cosas que me gustaban, pero ahora que soy consciente que debo crecer en el espíritu, entonces esos gustos malsanos los dejo a un lado y prefiero crecer en el espíritu para estar más cerca de mi Salvador. Noten ustedes este asunto, esta ilustración. En el estado perfecto del hombre, era el espíritu el que dominaba sobre la carne. Cuando Adán y Eva fueron creados. Así, esa era la dinámica. Repito, en el estado perfecto del hombre, el espíritu era el que dominaba sobre la carne. ¿Qué pasó? Cuando el hombre pecó, la carne pasó a dominar al espíritu. Y es lo que vemos en la actualidad, en la experiencia diaria. Cuando el hombre pecó, la carne pasó a dominar al espíritu. Por eso Cristo tuvo que venir. Y mediante el bautismo, Él implanta nuevamente esa naturaleza en nosotros. Y esa naturaleza espiritual ahora va a liderar una guerra intensa, ¿cierto? Con la naturaleza carnal que ha reinado en la vida de los seres humanos por siglos. Por siglos. No ha sido por días, sino por siglos. Como la carne pasó a dominar al espíritu en la vida del hombre cuando éste pecó, la tendencia natural del hombre es pecar, es hacer lo indebido, es hacer lo inadecuado, es querer pasar por encima de las ordenanzas de Dios. De modo que cuando el Espíritu viene a nuestra vida,
Él quiere restaurar, noten, quiere restaurar las emociones, ¿eh? Y centrarlas en su lugar, ¿eh? Y también cuando el Espíritu viene, quiere restaurar la mente, la mente. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente del mal, porque de ella procede la vida, la conducta, las acciones, el comportamiento, la visión que tengamos frente a la vida. Cuando el Espíritu viene, Él quiere controlar la carne con toda esa carga negativa que tiene la carne en nosotros. Esa lista grande que aparece allí en Gálatas, el capítulo 5, a partir del verso 16 hasta el verso 21. De modo que el Espíritu Santo, Él quiere restaurar la mente, pero nosotros necesitamos cooperar con Él y debemos hacer uso de esos dos mm, elementos, si así también les queremos llamar, que Cristo dijo que nosotros deberíamos hacer para lograr ese objetivo. Oración y ayuno. Usamos solamente la oración y cuando ayunamos lo hacemos de manera muy aislada. Dios quiere que su pueblo en pleno siglo XXI adopte este consejo divino y podamos sobreponernos a todos los efectos de la carne y podamos vivir una vida victoriosa, podamos ser vencedores. De modo que el ayuno y la oración se ha presentado muchas veces como un pretexto para mostrar que soy mejor. De hecho, la Biblia cuando hace referencia al ayuno, dice, bueno, que nadie sepa que tú estás ayunando, ¿no es? Porque se supone que el ayuno, así como la oración, es una experiencia muy íntima entre usted y Dios, como usted y Dios, como usted y Dios, es la parte más íntima. Nadie va a salir a estar diciendo en la iglesia, bueno, yo tuve vida íntima con mi pareja esta noche o tal día. No, porque eso es su intimidad. Lo mismo la experiencia de la oración y el ayuno, su parte íntima con Dios. Y cuando ayunamos es cuando más contentos deberíamos estar, porque se supone que estamos más cerca del Señor. Por eso, cuando nosotros ayunamos, no lo podemos hacer con un sentido farisaico. Ustedes saben que en la Biblia eh, los fariseos a las cosas espirituales le dieron un sentido inadecuado, incorrecto, y por eso, en lugar de verse beneficiados, eh, se vieron afectados. Ahora, ¿por qué ayuno? Debo ayunar. Recuerden que nosotros ayunamos en casa. No necesariamente usted tiene que ayunar el sábado. En su plan de ayuno, usted puede escoger cualquier día para ayunar. Usted puede decir, bueno, mi día de ayuno va a ser los martes. Mi día de ayuno va a ser los viernes. O mi día de ayuno va a ser el sábado. Pero esa escogencia la hace usted en presencia de Dios. Ayuno porque necesito de Dios. No porque tengo problemas, no por un motivo específico, ayuno porque necesito de Dios. Y entonces cuando yo busco a Dios, Él se encargará de mis problemas. Por eso Cristo dijo, mas busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura.
Repito, ayunamos porque necesitamos de Dios. Pero como estamos tan acostumbrados a pedir, y la oración a veces se basa sobre pedidos y no sobre la necesidad que tengo de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, de la presencia de Cristo, del Padre. Esa debe ser la motivación más grande para ayunar, para orar, porque necesito de la presencia del Todopoderoso en mi vida. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha orado y ha ayunado, cierto, por la obra que usted está haciendo? Y cuando me refiero a obras, estoy hablando de los eventos de nuestro hogar. A veces nos vemos ante un muro o una montaña de dificultades en casa que nos abruman. Y algunos dicen, pastor, pero yo oro y no veo solución, yo no veo avances. ¿Sabe por qué? Porque usted está dejando de lado el otro elemento, el otro elemento. ¿Qué tal si usted decidiera en este día andar sobre un solo pie? ¿Qué pasaría? Se va a caer, ¿cierto? Más de una vez se va a caer, porque usted necesita de los dos para poder mantener el equilibrio. De modo que a la experiencia de la oración, yo le tengo que añadir la experiencia del ayuno, pero como algo formal. Cuando digo formal, me estoy refiriendo es que defino espacio de tiempo para el ayuno, para el ayuno, ¿cierto? Lo de la oración lo practicamos con mayor frecuencia, pero ¿cuál es el concepto que hay al interior de nuestra iglesia? Que ayunamos de cuando en cuando, o cuando se presente una situación, o cuando se programe el ayuno por el ministerio de la oración, entonces ayunamos. Pero recuerde, ayunamos porque necesitamos de Dios en nuestra experiencia cristiana. También ayunamos para humillarnos delante de la presencia de Dios. Una vez que nosotros aprendamos a humillarnos delante de la presencia de Dios, estamos casi que del otro lado, hermanos, porque Dios dice en su palabra, alabes en esto el que ha de alabarse, en entenderme, en entenderme. Dios quiere que usted le entienda en toda relación donde no hay entendimiento, hay dificultades. Una de las mayores razones por las cuales las personas consultan eh, con este servidor es porque no me entiendo con mi pareja, no nos entendemos. Y pues lógico, si usted no se entiende con su cónyuge, sus hijos no se entienden con usted, pueden haber dificultades. En el terreno espiritual, la experiencia es igual. Si usted no se entiende con Dios, porque Dios ya lo entiende a usted, eso ya es un hecho, pero usted no se entiende con Él, va a haber dificultades. Usted no va a tener una visión clara de los propósitos de Dios para usted, aun cuando Dios ya los ha revelado. Por eso yo necesito la oración y el ayuno en la experiencia de mi hogar. Noten, no estoy hablando de la experiencia del ayuno y la oración en la iglesia, en el templo, sino en su casa, que es el escenario, el lugar donde usted se debe consagrar al Señor. No ayune porque hay un programa ya diseñado para eso. No, porque no tendría mayor sentido. Otra razón, no ayunamos para convencer
a Dios y como para que Él entienda claramente que yo tengo un problema, tengo una situación compleja en la casa. No ayunamos para eso, porque es posible que alguien pueda ayunar para convencer a Dios de que Él me debe resolver a mí un problema. Recuerde la norma. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadir. Otra de las razones por las cuales nosotros ayunamos es, es para rendirnos a Dios, rendirnos a Él completamente, espíritu, alma y cuerpo. Si hay un ser a quien nosotros debemos rendirnos, es al Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Otra razón por la cual ayunamos para sacrificar nuestro yo. La razón por la cual tenemos a veces tantos problemas en el hogar es que el yo está vivo, vivito, ¿eh? Y es capaz de armar problemas, armar dificultades y alterar todo el ambiente sano en la familia. El yo es capaz de generar, de producir relaciones disfuncionales todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ayuno para sacrificar mi ego. ¿Y quién lo hace morir? Dios, no usted, porque usted y yo no tenemos poder para hacer morir el yo, que es carnal y debe ser suplantado por el Espíritu Santo, a fin de que usted viva una vida de victoria en su casa, en su hogar. Y en lugar de sentirse frustrado porque usted es creyente y a veces no da buen testimonio, puede antes, por el contrario, bajo la dirección del Espíritu Santo, estar siempre contenta, feliz, regocijado en Dios. También ayunamos para conocer los planes de Dios. Una vez, cierto, que nosotros estamos inmersos en la vida de Dios, Él también nos va mostrando sus planes, nos va indicando qué hacer, cómo proceder, y uno en la experiencia se va dando cuenta de todos esos planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Muchas veces Dios nos va a decir, haga esto, otras veces nos va a decir, espere un momento, otras veces dice, no continúe por allí, esa no es la dirección correcta. En el ayuno y la oración, el relacionamiento con Dios se intensifica al punto de que su relación con Dios es una relación personal, llena de alegría, de confianza, de seguridad. Y todos los que nos relacionamos con Dios, hemos de llegar a ese punto de estabilidad emocional y espiritual como resultado de estar conectados con la fuente de poder que es Dios. En el ayuno y la oración hay un acercamiento muy estrecho con nuestro Hacedor, muy estrecho. Noten, para ser fuertes en el espíritu, debo ser débil en la carne. Uy, pastor, pero si para ayunar yo tengo que abstenerme de esto que es bien rico. Sí, precisamente eso es lo que nos permite ir avanzando y fortaleciéndonos más en el espíritu. Ayunamos también para buscar la voluntad de Dios. Y ayunamos también para debilitar los frutos de la carne en nosotros.
Entender la voluntad de Dios es fundamental, es muy importante. En el mes de marzo estuve en el pueblo, en el corregimiento de Camarones, que está a la orilla del mar, tal vez como a unos 20 minutos de aquí de Riohacha. Y antes de regresar, andaba visitando a nuestros hermanos, una comunidad de hermanos Guayú. Y cuando estaba por regresar, una hermana me dice, pastor, yo necesito que antes de que usted regrese a Riohacha, ore por un familiar. Lo trajeron grave, él está para morirse y necesitamos ponerlo en las manos de Dios. Entré allí a la habitación donde estaba, como a las 6:30 de la tarde, ya 7 de la noche prácticamente. Y en medio de su dolor, porque estaba revolcado en medio de un dolor muy fuerte, yo no sabía realmente lo que tenía. Solo le hice una pregunta: ¿usted cree en el poder de Dios? ¿Usted cree que Jesús puede hacer algo especial por usted? ¿Usted quiere ver manifestaciones maravillosas del poder de Dios en su vida? ¿Usted estaría dispuesto a entregarle su vida al Salvador? Bueno, yo hice la oración, me despedí y ¿saben cuán grande fue mi sorpresa? Que este sábado que pasó, fui a predicar a esa misma comunidad. Y cuando lo veo allí sentado para escuchar la sabática, el sermón, este, me dio mucha alegría ver cómo Dios trabaja. Estaba sano y está sano, completamente sano, para gloria del Todopoderoso. Cuando hay situaciones, algunas situaciones eh, donde involucramos la razón de nuestra familia, también debemos usar esas dos herramientas, esos dos elementos importantes, el ayuno y la oración. Dios también quiere que en su experiencia usted pueda ver la manera prodigiosa como Él trabaja. Cristo mismo con frecuencia se apartaba a lugares desiertos para orar, y lo encontramos, tenemos varios pasajes bíblicos como Lucas 5:16, Lucas 6:12, donde dice que en aquellos días pasó la noche orando. Hay experiencias que uno nunca debería perder. Yo solía pasar noches orando, hermano, noches completas, orando. Y, ¿saben? Esa confieso que la he perdido un poco. Y son cosas que uno nunca debe perder. Y especialmente oraba cuando habían asuntos de mucha trascendencia para la semana próxima. Y siempre veía la mano poderosa de Dios respondiendo, siempre, siempre. Cristo lo hacía. Habrá momentos en que nos corresponde también a nosotros. Yo necesito la capacidad de Dios en mi vida para debilitar los frutos de la carne en mi experiencia cristiana. El caso de Nehemías, por ejemplo, tenía un desafío muy grande. Dios había puesto un sentir en su vida y él estaba dispuesto a llevar adelante los planes y los propósitos de Dios. Pero antes de poner en marcha el plan, Nehemías 1, verso 4, él dice: me senté
Lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré. Noten los dos elementos, ayuno y oración. ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia de Nehemías? La reconstrucción de la ciudad. Y la reconstrucción de la ciudad no costaba 500 millones de pesos, ¿saben? Hermano, costaba no sé cuántas veces ese valor. Pero como resultado de la experiencia del ayuno y la oración, cuando él habla con el rey dispone todos los recursos, tanto financieros como recursos humanos, para que el plan siga adelante. Y noten, Dios usó a un rey pagano, un rey pagano, para poner en marcha. Pero Nehemías primero ayudó y oró. A eso queremos que cosas en nosotros, en la familia o en la iglesia, oramos. Por lo general decimos, hermano, vamos a orar. Debemos decir, hermanos, vamos a orar y vamos a ayunar para que sea Dios quien se manifieste. De modo que una de las razones por que la iglesia a veces no avanza como debería avanzar con poder es porque no estamos teniendo en cuenta el consejo de Cristo. Ore y ayune. Hagamos lo que hizo Nehemías. Necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Cristo ya lo dijo. Este género de la carne solo puede ser vencido es con oración y ayuno. No hay otro. ¿Por qué la iglesia está como está? Porque la oración es vista solo como un relleno, a veces en la programación. Pero la oración debe ser vista como una experiencia con Dios, como una experiencia con Dios, donde el adorador se pueda sentir conectado con la fuente de vida. De modo que el ayuno y la oración deben convertirse en una prioridad en su experiencia cristiana. Repito, el ayuno y la oración debe ser ¿una qué? Una prioridad en su experiencia cristiana. He querido con este mensaje, mis apreciados hermanos y amigos que escuchan, motivarles a fin de que desde la experiencia del hogar, de la familia, ustedes puedan crecer plenamente para gloria del Todopoderoso. Y todas esas cargas, ¿cierto? Eh, que las sentimos en nuestro cuerpo, las podamos depositar confiadamente en los brazos de aquel que todo lo puede. Dios todo lo puede. Él ya trazó los medios por los cuales alcanzar el éxito. Y le añado ya al cierre de esta reflexión el Salmo 55, los versos 17 y 18. Dios quiere tener una audiencia con usted 3 veces al día. En la mañana, al mediodía y en la tarde. Él quiere tener esa audiencia con usted. Quiere encontrarse con usted. Quiere platicar con usted. Y de ese modo, dice el texto, Dios oirá nuestra voz. Que el Todopoderoso les guarde, les sustente a cada uno de ustedes. Y bueno, voy a
terminar con una palabra de oración y allí donde se encuentre en la tranquilidad de su casa, acompáñeme en esta oración. Maravilloso Padre que moras en los cielos, gracias por regalarnos este amanecer. Gracias por apelar a nuestro intelecto, animarnos y motivarnos a tener una experiencia más enriquecedora bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a hacer de la oración y el ayuno eh, una experiencia salvadora, que podamos sentirnos en tu presencia, podamos ver tu mano obrando maravillas en nuestro hogar. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, apreciados hermanos y amigos, y bueno, un feliz día para todos.